Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Texto y Contexto. Les saluda Luis de Jesús. Hoy hablamos de libros. Cuando en 2007 la multinacional estadounidense lanzó su programa Kindle, el lector de libros electrónicos portátil, que permite comprar, almacenar y leer libros de forma digital, las casas editoriales pusieron el grito en el cielo. Miles pronosticaron el inicio del fin de los libros como los conocíamos y más de un nostálgico atacó la iniciativa de Amazon. Pero 13 años después, los libros impresos no han desaparecido aún, pero los libros digitalizados siguen ganando terreno. ¿Llegaremos a ver alguna vez la desaparición de los libros en papel? De eso hablamos hoy, pero antes le doy la bienvenida a mis invitados. Inicio por mi lado derecho con Ricardo Romero, él es editor. Gracias por estar acá, Ricardo. Nos acompaña también Mercedes Chacín, ella es directora del diario Ciudad Caracas. Gracias por estar acá. Nos acompaña además Carlos Duque, él es licenciado en letras y también editor. Y nos acompaña Luis Brito García, él es escritor. Gracias por estar acá. Inicio de inmediato preguntándoles, ¿versión digital o versión papel? ¿Cuál es mejor? Ricardo. Bueno, yo me inicié efectivamente en los libros impresos y tengo un fetiche con los libros impresos. Entonces siempre voy a decir que los libros impresos, por su olor, por su textura, por lo que significa como objeto de arte más allá del contenido, voy a seguir prefiriendo los libros impresos. Okay. Carlos Duque, ¿cuál considera que es mejor, los libros impresos o los libros digitales? Creo que ambos y se complementan unos con otros porque la tecnología en vez de restarle a la lectura más bien lo que hace es sumarle, nos brinda más herramientas a la hora de investigar, de hacer una metalectura, de ir de la lectura y a investigar en el mismo formato digital más allá de lo que estás leyendo. Mercedes. A mí me gustan los dos, me gustan ambos. Yo, por razones generacionales, por supuesto que al igual que Ricardo, el libro es para nosotros algo muy romántico quizás, pero el libro digital es maravilloso también. Tiene muchas, no prefiere uno sobre el otro. No, la verdad no. Luis. Mira, los dos depende de la finalidad de la lectura. Si es por placer, bueno, evidentemente el viejo libro impreso de papel es extraordinario, pero si es una lectura de trabajo en la cual tienes, por ejemplo, que buscar determinados términos con un buscador, tienes que cortar y pegar textos, contextualizar, etcétera, es mucho mejor el libro digital. Entonces, las dos cosas se alternan para mí sin que haya ninguna contradicción ni una destrucción del uno por el otro. Ustedes como expertos de la literatura, ¿entienden que hoy se lee más que antes? Ahora con la llegada de la era digital, que se supone que la era digital de hecho llegó para hacer más asequible la literatura a los lectores. ¿Se lee hoy más que antes, Mercedes? Bueno, lo que pasa es que habría que saber bien qué se lee, porque ahí con esto de las redes sociales uno da la impresión, pareciera que todo el mundo está leyendo más, aunque sean 142 palabras o letras o lo que sea. Pero yo creo que realmente la literatura como tal, no tengo la certeza de que se esté leyendo más en este momento. O sea, yo sí creo que... ¿Qué opinaría? ¿Crees que se está leyendo más ahora con la era digital? Se está leyendo más, pero hay un nuevo fenómeno, es la metaliteratura. Y cuando hablamos de metaliteratura es que en efecto hay relatos, hay contenidos. Ahora, ¿qué contienen, qué hay detrás de esos contenidos? ¿Qué es lo que, digamos, hegemoniza esos contenidos? Entonces es difícil saber si se está leyendo más o menos literatura hoy día. Lo que sí considero es que hay más democratización. Bien, déjame preguntarle entonces también, Ricardo, a Carlos. Carlos, llevas muchísimos años también en este ámbito de la literatura. ¿Entiendes que hoy se está leyendo más con la llegada de esta nueva tecnología o se está leyendo menos que antes? Literatura. Indudablemente creo que se lee más porque el internet y la era digital aporta al libro físico como tal. El hecho de que tú desde un teléfono puedas descargarte un libro o leer un poema o compartir un cuento breve, como lo vemos muchas veces en redes sociales, quizá hace un poco a veces el papel de abreboca, ¿no? Que solamente compartimos un poema o un cuento, pero al verdadero lector
va a captar ese poema, ese gancho, y lo va a llevar al libro completo, bien sea en físico o en digital. Otra cosa es, me pareció muy interesante lo que planteaba Mercedes desde el punto de vista de que tal vez haya mucha más accesibilidad a leer, pero no necesariamente significa que se está leyendo o se está leyendo literatura de calidad. Luis, ¿se lee hoy más que antes? Desde luego se lee muchísimo más. Antes un ratón de biblioteca era muy raro. Ahora el mundo está lleno de ratones de celular. Tú los ves todo el día pegados con aquello, no hay forma de sacarlos. Y es más, les da un colapso, una especie de síndrome de ansiedad cuando se desconecta el Wi-Fi. Pero eso no implica que estén leyendo literatura en su celular. Bueno, pero ¿qué es lo que llamamos literatura? Fíjate tú que cada medio te posibilita una nueva expresión. Por ejemplo, en una época la novela como tal no existía. La novela aparece con la prensa, en donde aparecían las novelas por entregas, o hace como unos 500, 600 años es que hay ese género literario, y hay toda otra cantidad de géneros que han ido surgiendo con las distintas tecnologías. Entonces, esa chismografía que aparece en los WhatsApp, en las redes sociales, eso no es literatura. En ciertos momentos de tener logros literarios extraordinarios. Yo soy uno de los pocos que no usa celular, de modo que me estoy perdiendo un mundo interesantísimo, pero evidentemente la gente por algo está sumergida allí, y si es un texto que atrapa a la gente, eso es literatura. Un punto muy interesante el que trae a colación Luis. Tengo que hacer una primera pausa aquí en Texto y Contexto, pero los dejo con la siguiente pregunta. ¿El formato o el contenido? ¿Qué debería ser más importante a la hora de leer? La respuesta a esta pregunta, a la vuelta, ya venimos. Mira, estamos de vuelta en esta edición de Texto y Contexto. Uno de los mayores fuertes de la producción digital de libros es el tema del costo. La digitalización de la literatura ha permitido que las empresas, incluso los escritores, se ahorren grandes sumas en aspectos como la impresión y el transporte. Y también, obviamente, está el tema de la facilidad de poder cargar varios libros a la misma vez. Pero no hay manera de que el libro impreso pueda competir con estas ventajas de los libros digitales. ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, para los que defendemos y amamos la lectura, más allá del soporte, lo importante es el acto en sí de leer. Creo que lo digital vino a aportarle a la visión clásica que teníamos del libro como objeto, como tal. Pero más allá del soporte, lo importante es la lectura, el contenido que se halla allí, no importa en cuál formato, si viene un celular, si viene para una tablet o el libro como tal. Hay libros que venían en un periódico, facsimilares, que la gente duraba una semana para que saliera o un mes para que saliera el próximo ejemplar o una revista y continuar leyendo. ¿Está de acuerdo, Luis? Bueno, sí, yo creo que las nuevas tecnologías abren la posibilidad, por ejemplo, de literatura enteramente interactiva. Textos en los cuales el lector vaya construyendo la narrativa a medida que va leyendo, y que el texto meramente sea un apoyo o vaya abriendo posibilidades alternativas. Hay infinidad de cosas, además. En determinado momento seguiremos recurriendo a las palabras, o directamente nos meterán impulsos eléctricos en el sistema nervioso, de modo que podamos experimentar todas las sensaciones de todo tipo que supone un texto literario. Es decir, las posibilidades están abiertas. Yo he escrito mucho sobre ese conjunto de cosas, textos de ciencia ficción. Eso daría para otro tema de debate aquí en el programa. Ricardo, te pregunto, los libros impresos no pueden competir con lo que planteaba hace unos minutos, el tema de la impresión mucho más barata, por no decir casi nulo, lo que pagas cuando produces y publicas de manera digital. Entonces, ¿qué tiene la literatura impresa o los libros impresos para hacer frente a este panorama? Bueno, el libro impreso primero es un tema material, es el tema de cómo uno se conecta con lo material. Y efectivamente no podemos hablar de competencia, porque al hablar de competencia lo económico va a privar. Entonces, en efecto,
veremos menos libros impresos, vamos a tener una vorágine de libros digitales. Yo de hecho me estoy encargando de hacer ediciones digitales en este momento. ¿Podríamos decir que el debate actual se centra en ser, digamos, una cuestión de lo nostálgico versus lo económico? No, yo creo más bien que cuando hablamos de coexistencia, pasó con el teatro, con el cine, con la radio. La radio existe, hay muchas radios, las radios todavía se escuchan. Incluso hay radios digitales, ya no son las mismas radios FM o las AM, sino que hay gente que va a una página web y escucha la radio. Mercedes, pero mi pregunta va más por el hecho de, si por ejemplo, no es un debate de quién es más nostálgico versus quién es más económico a la hora de publicar un libro, porque la realidad es que ¿qué ventajas tiene un libro impreso frente a un libro digital? La principal ventaja que tiene el libro digital es que tú lo dominas. El libro impreso, perdón, el digital no lo domina, se te acaba la pila, no sé qué, es algo que es ahí, está ahí, pero hay que mirarlo con mucho respeto. Pues si yo me voy a la playa, me llevo mi libro y digital, pero también me llevo el impreso. Uno nunca sabe, pues. O sea, no creo que haya, repito, no, para mí no hay un antagonismo que me moleste entre los dos formatos. Para mí es coexistir esos dos formatos, para mí es perfecto. Antes de ir a la otra pregunta, me gustaría que me respondieras, Carlos. ¿Es un debate de lo nostálgico versus lo económico el tema actual? Mira, el libro impreso sigue teniendo muchísima importancia desde el punto de vista económico. Las grandes transnacionales del libro siguen imprimiendo a grandes cantidades. De hecho, en los observatorios del libro de España prevalece la venta del libro físico sobre la venta digital, y lo mismo de los observatorios del libro de Colombia y en muchos países. Por supuesto, con la llegada de Amazon y los dispositivos se ha diversificado, pero eso no le resta, yo creo que más bien le suma a la lectura. Aquellas personas que están interesadas en leer van a leer en físico, en digital, y por supuesto que lo digital es una herramienta porque te complementa hacer una lectura más allá del texto como tal. Si hablamos del futuro de los libros, hay un tema que no podemos obviar, o un aspecto, mejor dicho, que no podemos obviar, y es el factor generacional. Dicen las cifras que los jóvenes que tienen menos de 25 años son los que más propensos están a leer en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque son los que han estado inmersos en esta era digital tecnológica desde que nacieron. Nosotros, por ejemplo, hemos vivido, podemos decir, ambas cosas, tanto el libro impreso como el libro digital. ¿Qué pasará entonces cuando estas nuevas generaciones, los que son ahora menores de 25 años, lleguen a ser los adultos del mañana? ¿Desaparecerá finalmente esa gana o esa intención, ese deseo de leer en impreso, Luis? Es de hipotetizar qué podrá suceder. De todos modos, hay un tema que a mí me inquieta muchísimo, que es lo siguiente: ¿cuál es la duración de un respaldo digital? Yo he leído informaciones según las cuales teóricamente esos disques de 3,5 duraban cerca de 4 años, que un disco duro te garantizaban 5 años de duración, y que lo que más duraba era un CD bañado en oro que garantizaban 12 años. Yo no sé si eso ha variado. En vano he buscado informaciones nuevas y confiables. Pero eso plantearía una desaparición de gran parte de los registros digitales y una vuelta al papel. Un tema muy interesante. Mercedes, te pregunto lo mismo, o te remito la pregunta. ¿Qué pasará cuando estas nuevas generaciones sean los adultos del mañana, que estén más acostumbrados a leer en digital que en impreso? En estos días, cuando se celebró el año pasado, creo que fue el bicentenario del Correo del Orinoco, yo dije, caramba, el Correo del Orinoco se imprimió hace 200 años y lo podemos ver porque está en papel. ¿Qué pasará en el futuro, como dice Luis, cuando, no sé, cuando haya un blackout? Yo creo que para la humanidad es absolutamente imprescindible que el libro siga existiendo. Ricardo, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, sobre todo porque las tecnologías cambian. Lo que conocemos actualmente como libro digital puede tener variables. Quizás no las imaginemos en este momento, pero puede ocurrir. Incluso con el libro impreso puede ocurrir que existan unos materiales más resistentes que permitan que ellos puedan ser almacenados y puedan inclusive garantizar el patrimonio del saber humano
al tenerlo. ¿El factor generacional tiene algún peso en todo esto? Es ¿O que las entiende cosas no? cambian, la realidad cambia. Y estos muchachos que hoy leen en digital en algún momento pueden leer impreso. Tengo que hacer una segunda pausa aquí en Texto y Contexto. Los dejo con la siguiente pregunta. ¿Están los libros en papel destinados a desaparecer o podrán coexistir con sus hermanos, los digitales? La respuesta a la vuelta. Ya venimos. Mira, estamos de vuelta ahora en la recta final de este programa de Texto y Contexto. Estamos hablando de libros hoy. La era del ebook o el libro electrónico ha puesto también en riesgo a las editoriales. Con los libros electrónicos llegó también el fenómeno de la autoedición. Y hoy cada vez son más los escritores que prefieren autoeditarse. ¿Están perdiendo también su sentido las editoriales? Le pregunto a mis invitados, Carlos. Creo que no, más bien enriquece, porque los grandes editores siguen existiendo. De hecho, Amazon tiene un editor, un gran jefe editor que lleva a cabo la supervisión de grandes libros. Lo que sí permite es democratizar un poco más la escritura y la lectura. ¿Qué pasa? Que una persona que antes tenía que someterse a un consejo editorial para publicar un libro, ahora a través de las redes sociales y de Amazon puedes publicar tú mismo, ser tu propio editor, mandas el Word e incluso Amazon te diseña la portada. Fíjate, eso es una ventaja. Se estima que en 2018, por ejemplo, el 45 o alrededor de esa cifra por ciento de los libros que fueron publicados en Amazon eran autoeditados. Es una de las cifras más altas quizás en la historia de libros publicados. Ricardo, ¿va a perder su razón de ser las casas editoriales? No, cuando hablas de autoeditado, tienes que tomar en cuenta que en muchas de esas cifras hay gente que antes de publicarlo pasó por un corrector o por un editor. Entonces ahí hay que ver si la autoedición en este caso corresponde a que el productor editorial directamente publica, pero eso no quiere decir que el oficio editorial esté amenazado. Yo creo que no lo está. ¿No? Luis, ¿qué opina? Bueno, a veces no queda más remedio. Yo tengo como una veintena de libros en la página web de mi blog que están editados así porque se agotaron las ediciones y entonces no había reposición, entonces bueno, las publiqué allí. Tengo un libro con premios internacionales esperando hace 15 años en mi biblioteca de Ayacucho. Voy a tener que sacarlo en edición digital porque la física parece que no funciona. Mercedes. Yo creo que los libros, digamos que lo que está alrededor del libro, salvo el transporte, sigue existiendo, los diseñadores, los editores, los correctores. Cuando tú dices autoedición, yo me asusto porque hay gente que de verdad cree que puede hacer ella sola su libro y salen aquellos libros. Y de hecho hay quien lo hace. Aquel pocotón de gazapos, de errores, de imperfecciones. Y yo creo que eso, para que un buen libro salga, tiene que todavía existir ese cuidado que tienen las casas editoriales. Esto me lleva a mi otra pregunta que no me gustaría dejarla fuera por nada del mundo. El tema de que ahora haya más libros que antes, ¿no? Y que cada vez sigan creciendo más la cantidad de libros que se publican en las plataformas digitales. ¿Significa eso mejor calidad o menor calidad? ¿Son de mejor calidad los libros que se publican en plataformas digitales o es lo mismo, Ricardo? Bueno, ese es un debate que también ocurría con las editoriales, digamos, tradicionales. A una editorial tradicional llega cualquier cantidad de manuscritos y muchos de esos manuscritos no pasaban efectivamente a los consejos editoriales, tal como lo señalaba Carlos. Siempre vamos a tener gente que va a escribir, va a decir lo que quiera a través de caracteres y eso no necesariamente va a significar buena literatura. Carlos, te pregunto, ¿mayor o menor calidad el que se publique en una plataforma digital? Considero que no tiene nada que ver. Si vemos los libros impresos, muchos libros se desechaban, incluso de grandes escritores. Pasó con Laura Esquivel, Como agua para chocolate, que fue un fenómeno.
Por estar mal editados. No, fue un fenómeno editorial de gran impacto y a lo que entregó otro libro siguiente se vendió con bombos y platillos la publicidad, pero después no tuvo ninguna salida. O sea, no quiere decir que sea mejor o peor, siempre van a existir libros malos. Lo bueno es que se talan menos árboles. Yo creo que ya conozco un poco lo que va a responder Luis, pero igual te pregunto, ¿es de menor calidad lo que se publica en plataforma digital? Mira, la calidad es independiente de la ideología. Hay a veces libros con una ideología abominable, pero que son grandes libros, libros muy bien intencionados, pero que son muy malos. Igualito es independiente del formato. Tú puedes tener libros prodigiosos, bien sea impresos, bien sea en formato digital, bien sea grabados en piedra o en escritura cuneiforme, en arcilla. Es decir, la calidad es algo misterioso que entra ya más bien al dominio de la estética que el de la difusión literaria. Mercedes va a estar de acuerdo con lo que plantea Luis, ¿no? Sí, absolutamente. Porque el contenido finalmente, o sea, un libro te engancha, no importa si es digital o es impreso, al igual que un cuento corto, o sea, no hay ninguna ley que diga que el formato va a cambiar o a poner bien un libro o mal un libro. Sencillamente el talento de quien escribe es lo que va a prevalecer siempre. Ahora, déjame plantear esta pregunta, se me acaba de ocurrir, pero ustedes tienen hijos, ¿no? Sí. O sus familiares, ¿no? Digamos que le quieren regalar un libro a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas. ¿Le regalarían un libro impreso o preferirían regalarle una tableta donde pueden tener un sinnúmero de libros, Ricardo? Yo, la posibilidad que tenga, incluso que tengan las dos cosas. Mercedes, ¿qué regalaría? Yo creo que la literatura para la juventud sin duda hay que entrarle por ese lado, pues tratar de hacer promoción de la lectura para que lean buenos libros, porque hay también... ¿Regalarías un libro digital? Claro, por supuesto. Luis, ¿qué regalarías? Bueno, mi hija Andrea es artista plástica. Yo vivo buscando libros con extraordinarias reproducciones de obras plásticas de todo tipo y para regalárselos. Últimamente tengo un libro que tiene casi la obra completa de Goya, los grabados de Goya, entonces... ¿Digital o impreso? Impreso. Carlos. Yo tengo una bebé de 3 años y una de 5 meses que todavía no lee, pero la de 3 años... lee, por supuesto, muchísimo el libro físico, pero también ya está comenzando a manipular. ¿Qué preferiría regalar? Yo preferiría el físico. Brevemente, se me agota el tiempo. Por último, ¿pueden los libros impresos coexistir a la larga con los libros digitales o definitivamente van a desaparecer en algún momento de nuestras vidas? Carlos, brevemente. No, creo que no. Lo mismo pasaba cuando nació la televisión, se creyó que iba a derribar la radio, ahorita con la internet se cree que va a derribarla, acabar con la televisión, y creo que no es así. Creo que las cosas se complementan y si hay un... ¿Van a coexistir? Sí, un buen complemento, por Ricardo, mucho tiempo. Sí, la coexistencia, digamos, aquí va a depender también de la tecnología. Cuando digo que depende de la tecnología es que seguramente vamos a ver libros impresos distintos a los que ya conocemos. Brevemente, Mercedes. Yo creo que a pesar de los árboles, tienen que seguir existiendo los libros. Es indispensable. A pesar de los árboles. Luis, ¿qué opina? Yo creo en la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica se pactó entre las potencias. Eso no impidió una infinidad de guerras que siguen y seguirán, pero de todos modos todavía no ha habido un holocausto, de modo que eso impedirá que uno de los dos formatos desaparezca durante muchísimo tiempo. Bueno, mientras usted decide en qué formato leer, nosotros hemos llegado al final de esta edición de Texto y Contexto. A nuestros panelistas le damos las gracias también a ustedes por acompañarnos cada semana. Recuerden, en este espacio de análisis crítico, los argumentos se colocan sobre la mesa, la opinión se la forma usted. Hasta la próxima.